Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de revisoría fiscal después del receso de Semana Santa. Bien, entramos al capítulo 3 de revisoría fiscal y como ya nos estamos aproximando a las pruebas sustantivas, las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas, en la primera parte de este capítulo vamos a recordar algo que pues ya ustedes como estudiantes de noveno semestre, sexto o último semestre de contaduría, ya han debido cursar en las anteriores asignaturas, semestres anteriores. Bueno, se parte del siguiente interrogante. ¿Qué debe saber el revisor fiscal del nuevo proceso contable bajo NIF? Es importante que el revisor fiscal conozca las generalidades e incluso los detalles de todo el proceso contable bajo NIF, porque él tiene que dictaminar los estados financieros. ¿Ah? Y recuerden que para dictaminar los estados financieros, el revisor fiscal tiene que indudablemente hacer un examen de las cuentas, de los saldos de las cuentas, y por ello tiene que expresar un grado de razonabilidad. Entonces, él debe determinar en su dictamen si los estados financieros son razonables o no. Bueno, entonces, eh, comenzamos. Proceso contable bajo NIF. Eh, Ustedes pueden observar aquí en esta imagen que el proceso contable bajo NIF parte de la identificación del hecho económico. Ya en estos tiempos de nuestra profesión, el contador público no es eh, en su rol el mismo de hace 10, 15 años atrás, que donde el revisor fiscal, el contador de una empresa estaba por allá en una oficina distante del gerente y duraba hasta días, semanas, meses sin ver al gerente, a la administración, sin tener una relación con la administración. Bueno, esto hoy en día ya cambió y el contador tiene que estar enterado de cualquier hecho económico. Óigase bien, cualquier hecho económico eh, debe tener, digamos que, la mirada del contador. ¿Para qué? Para su reconocimiento, y el reconocimiento implica la clasificación y baja de instrumentos financieros, es decir, en determinar en un momento dado cómo se va a reconocer ese hecho económico. La tercera etapa es la medición, y la medición pues es otro proceso, es otra etapa del proceso contable, lo vamos a ver con más detenimiento ahora. La cuarta etapa es la presentación, y aquí en esta figura aparece un quinto paso, pero realmente son cuatro las etapas del proceso contable: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero en la imagen aparece, digamos que un paso previo. Si ustedes se dan cuenta, miren que esta etapa de identificación no tiene un soporte normativo, es decir, no lo tiene con una NIF específica o una NIC. En cambio, esta sí, las cuatro siguientes. Estas son las cuatro etapas del proceso contable, incluyendo la revelación, que son las notas de los estados financieros, y aquí están las NIF que las relacionan. Bueno, ok, entonces, teniendo claro eso, eh, comenzamos a hablar de cada una de ellas. Aquí, ustedes pueden ver cómo era el proceso contable antes, cómo era antes y cómo es ahora. Miren las etapas del proceso contable antes.
Eran tres: entrada de la información, causación, que era la causación de transacciones. Se procesaban los datos y se clasificaban, se hacían los ajustes, las provisiones, y al final terminaba con la emisión de los estados financieros. Entonces ahora no, ahora las etapas del proceso contable bajo NIF, que están en el DUR 2420, son las cuatro que ya ustedes bien, conocen. Bueno, vamos a hablar un poco de cada una de esas etapas del proceso contable bajo NIF. Entonces vamos a comenzar con el reconocimiento. ¿Qué es reconocer? ¿Qué es reconocimiento? Entonces, en esta fase se identifica si una transacción económica debe ser incorporada como activo, eh, como pasivo, como ingreso o gasto en los estados financieros, para después, en la fase de medición, verificar que dicho hecho económico sea cuantificable fiablemente. Eso de la cuantificación fiable es clave. Es clave porque lo que no es cuantificable fiablemente se debe estimar. Y entonces ya estaríamos hablando de estimaciones contables. Bueno, entonces en el reconocimiento se clasifica, y clasificar consiste en agrupar elementos de similar naturaleza y uso en las actividades de la empresa. Y esta labor depende del criterio indicado en las NIF para su reconocimiento. Entonces, clasificar es agrupar elementos de similar naturaleza y uso en las actividades de la empresa. Un ejemplo de agrupamiento, digámoslo así, de elementos de similar naturaleza puede ser eh, caja, el movimiento de caja, banco, hace parte de efectivo y equivalentes efectivos. Bueno, entonces una adecuada incorporación ayuda en la presentación de los estados financieros. Es decir, de aquí, al incorporar, uno ya determina de inmediato la presentación de los estados financieros. Es decir, que hay que saber incorporar. Tal es el caso, por ejemplo, de las edificaciones. Veamos este ejemplo muy claro para que ustedes entiendan la importancia del reconocimiento. Y aquí vamos a ver el ejemplo de las edificaciones, que no siempre deben clasificarse o ubicarse en la categoría de propiedad, planta y equipo, como lo vamos a mostrar en la siguiente tabla. Entonces, fíjense, al hacer un análisis de esta tabla, veamos lo siguiente. Por ejemplo, al adquirir una propiedad, planta y equipo, cualquiera que sea, el contador debe saber cuál es el destino que la administración le va a dar a esa adquisición. Y por eso les decía ahora rato que el contador no puede ser una isla, no debe ser mirado como antes se miraba, que era un empleado por allá apartado, que solamente le mandaban las facturas para que las contabilizara, les mandaban los comprobantes de ingreso para que los contabilizara. No, hoy en día bajo NIF no es así. Bajo NIF tiene que haber una estrecha relación entre el contador y la administración. Como les decía ahora rato, el contador debe estar enterado de cualquier hecho económico. Cualquier hecho económico que realice la empresa, el contador de inmediato debe ser, oportunamente debe ser enterado para él hacer la clasificación o la agrupación determinada. Entonces veamos la tabla. Si se adquiere una propiedad, planta y equipo, por ejemplo, vamos a ver si es para que haga parte de la construcción de un complejo industrial, que ese es el destino que le da la administración, entonces el contador debe clasificarlo como un contrato de construcción. Si se adquiere como una propiedad tenida para inversión, entonces ya se debe clasificar como inversiones.
Si fue entregado en arrendamiento financiero, es decir, que no si que se compró para entregarlo en arrendamiento financiero, entonces es activo en leasing. Si se compró para venderlo, por ejemplo, en el caso de los terrenos, bienes inmuebles o las edificaciones, entonces es un inventario. Estamos hablando ya de las entidades, las firmas de constructoras de ingeniería civil que construyen edificios o compran bienes para venderlos, las firmas de estas firmas que compran y venden activos. Aquí hay muchas aquí en Cincelejo, como eh, Inmobiliaria X, Inmobiliaria Y, etcétera. Bueno, algunas de ellas compran, no solamente son intermediarias para localizar un arrendador o un arrendatario, sino que también compran, algunas, no todas compran bienes inmuebles. Bueno, entonces, y si por el contrario el activo se compró para usarlo en la empresa, ya ahí sí se clasifica como propiedad, planta y equipo. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es que el contador esté enterado de el destino que le va a dar la administración a un bien. Bueno, entonces esa es la etapa de reconocimiento. Pasemos a la etapa de medición. Bueno, medir es cuantificar. Es la segunda fase del proceso contable bajo NIF y aquí se determina el valor por el que será reconocido un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto en todos los estados financieros. Entonces, cuando nos hablan de determinar el valor, de inmediato nos vamos a los métodos de medición bajo NIF, que son el valor razonable, que es el valor de mercado a través de peritos expertos. Un ejemplo de valor razonable es el que el perito experto, un experto en avalúo de bienes, le da a un activo en una fecha determinada. Por ejemplo, el edificio X a diciembre 31 de 2019, según el experto, puede valer 2.000 millones, pero en libro puede tener otro valor. Entonces, eso es objeto de un ajuste. Entonces, ese es lo que se llama valor razonable, es el valor de mercado a través de peritos expertos. El segundo método de medición es el costo histórico amortizado o recuperable. Bueno, esto de costo histórico amortizado o recuperable aplica únicamente para medir instrumentos financieros, tales como las cuentas por cobrar o pagar, y consiste en tomar el valor inicial del instrumento, aumentarle los intereses y disminuir los pagos utilizando el método de interés efectivo. Bueno, este método de interés efectivo es una forma de calcular eh, el valor de un bien, por ejemplo, cuando liquidamos o determinamos el valor de la inversión en bonos o cualquier instrumento financiero. Aquí es importante, y por eso es clave que el contador maneje muy bien las matemáticas financieras, porque ya aquí determinar ese valor implica utilizar valor presente, valor futuro, flujo de caja, etcétera. Bueno, el tercer método de medición es el valor revaluado o costo atribuido. Bueno, este método se utiliza únicamente en la adopción por primera vez de las NIF y consiste en revaluar un bien de acuerdo a su valor comercial. Pero de acuerdo a la política de la empresa también se puede revaluar, todavía se puede revaluar un activo. ¿Qué es revaluar? Bueno, revaluar es volver a asignar un valor. ¿Qué pasó cuando hace 4 años se adoptaron las NIF por primera vez? 4 o 5 años, dependiendo del grupo, acá en Colombia.
resulta que si yo tenía un vehículo en la empresa y el vehículo ya estaba totalmente depreciado, pero estaba operando, entonces la SNIF le dio la posibilidad a la empresa de que le atribuyera un nuevo valor, un valor, por ejemplo, y en eso yo estoy muy de acuerdo con esa postura de las NIF, en el sentido de que no es cierto de que un vehículo después de 5 años ya no vale nada. No es cierto, porque uno tiene su vehículo y después de 5 años eh, lo tiene en tan buen estado que uno le puede atribuir el valor. Entonces, cuando estábamos en el proceso de adopción por primera vez de las NIF, se permitió que al vehículo que estaba, por ejemplo, totalmente depreciado, se le podía dar un valor de 3 millones, 5 millones, estipulado por un experto también, un experto digamos que un ingeniero automotriz o un experto, un taller de mecánico experto, etcétera, o cualquier otro reconocido método técnico para asignar valores a los vehículos. Y así con todos los bienes que estaban. Entonces, ese es otro método de medición, valor revaluado o costo atribuido. Y el costo histórico, bueno, ese sí, ustedes lo conocen, viene desde el proceso contable anterior, las normas locales, pero aquí se le han incorporado ciertos elementos que lo vamos a tener en cuenta a, más adelante en esta clase. Es decir, que el costo histórico no es solamente el precio de factura, no. Hay unos elementos que son importantes que pueden aumentar o disminuir ese valor histórico, porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, el reconocimiento y la medición debe definirse en las políticas contables. Bueno, esto de las políticas contables, ustedes saben que bajo NIF no se pueden hacer registros contables si si la empresa no tiene definidas las políticas. Es clave, ¿eh? No se puede reconocer activos, pasivos, gastos, ingresos, así como tampoco realizar registros contables bajo NIF si no se tiene previamente definidas las políticas contables. Es clave entonces definir las políticas contables. Bueno, saben que es una política. Yo les había dicho al principio del curso que una política es lo que hace diferente a una persona natural o jurídica de otra. Las políticas contables de una entidad pueden ser de la entidad A, deben ser diferentes a las políticas contables de la entidad B. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un ejemplo de políticas contables NIF para propiedad, planta y equipo. Entonces veamos. Política General de Propiedad, Planta y Equipo de la empresa Álvarez Limitada. Entonces, en cuanto al reconocimiento, la primera política dice, la entidad registrará como propiedad, planta y equipo los activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes. Asimismo, se prevé usarlo más de un periodo contable. Es decir, que se debe registrar como propiedad, planta y equipo los activos tangibles que se mantienen en uso en la producción o suministro de bienes y que se prevé usarlo más de un periodo contable. Menos de un periodo contable ya no sería un activo, una propiedad, planta y equipo. Y que estén en uso, que sirvan, que ayuden a la producción o suministro de bienes. Está escrito en la sección 17, párrafo 17.2. El segundo, la empresa Álvarez Limitada reconocerá, fíjense que dice claramente, reconocerá, una política es una acción a seguir. Reconocerá un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros. Además que el costo de dicho activo pueda medirse con fiabilidad. Bueno, vamos a analizarlo. La empresa Álvarez Limitada reconocerá a un activo como
elemento de la propiedad, planta y equipo, sí es probable que la entidad obtenga beneficios económicos de ese activo. Entonces, por ejemplo, yo compro, yo tengo un negocio de vender fotocopias, sacar fotocopias, y compro una fotocopiadora hoy. Entonces, al comprarla hoy y mañana ya la pongo en funcionamiento, apenas comienza a funcionar, ella me va a generar beneficios económicos. Lógico, entonces ya apenas la ponga a funcionar, la reconozco como elemento de propiedad planta y equipo. Porque lógico, al vender las copias, sacar las copias, ya me está generando beneficios. Si no me genera beneficio económico, todavía no puede reconocerse como propiedad, planta y equipo. Además, que el costo de dicho activo pueda medirse con fiabilidad. Medir con fiabilidad es que yo tenga la factura de compra y pueda determinar que el proveedor me vendió la fotocopiadora en 5 millones, en 6 millones, etc. Si yo no puedo determinar con fiabilidad ese valor, entonces no puedo reconocerlo todavía como propiedad, planta y equipo. Es clave entonces la de este hecho de medirse con fiabilidad. Bueno, medición inicial. Con relación a la medición, ya nosotros vimos que la medición es la segunda etapa del proceso contable bajonil. Pero la medición se divide en dos, inicial y posterior. Entonces, ¿qué dice la política con relación a la medición inicial? Dice lo siguiente: la empresa medirá inicialmente al costo histórico, es decir, fíjense que ya aquí la empresa Álvarez se decidió por un método de medición que es el costo histórico. Los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición menos los descuentos comerciales y rebajas, más los honorarios legales de intermediación si los hay, más los aranceles de importación e impuestos recuperables si los hay, más los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista, y formará parte de la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Bueno, vamos a explicar esto. Bueno, entonces ya sabemos que al adquirir elementos de propiedad, planta y equipo, los va a medir al costo histórico. Pero ese costo histórico comprende el precio de adquisición, es decir, precio de factura. Precio de factura. Vamos a suponer que se adquirió una planta eléctrica, se adquirió importada desde Estados Unidos. Listo, el precio de adquisición, el precio de la factura. A eso tengo que restarle los descuentos comerciales que me haya hecho el proveedor y las rebajas, si las hay. Pero tengo que sumarle los honorarios legales y de intermediación. ¿Qué es eso de honorarios legales y de intermediación? Ustedes saben que traer una máquina de otro país tiene que pasar por una zona de comercio, una aduana, una zona aduanera, por un puerto, seguramente va a venir por un puerto, y traerla implica por parte de la empresa contratar a alguien experto en comercio exterior, y pues ese es el que va a hacer los trámites. Entonces esa empresa va a cobrar unos horarios de una intermediación si lo hay. Ahora, la intermediación significa que utilizas un intermediario para que compre eso. Ya hoy en día, por ejemplo, uno puede utilizar, he visto que, por ejemplo, acá uno puede comprar un celular utilizando Servientrega o Mercado Libre, etcétera. Bueno. Más aranceles de importación e impuestos recuperables si los hay. Los aranceles, este tema de los aranceles, ¿qué es un arancel?
Un arancel es el valor que se le agrega a la mercancía en un puerto, un sobrecosto, digámoslo así, cuando el gobierno quiere regular ese, ese producto importado, lo quiere regular a precio de cómo se vende en Colombia. Entonces le impone aranceles. Por ejemplo, cuando hay escasez de arroz, el precio acá en Colombia sube bastante y el gobierno dice, bueno, vamos a importar arroz porque está escaso. Entonces el gobierno se lo compra a Ecuador, pero en Ecuador equivale el precio de, por decir algo, de la libra roja a 1.000 pesos y aquí vale 1.400 o 1.500. Entonces el gobierno dice, bueno, cuando llegue al puerto, le vamos a poner un arancel del 40% o del 30% o del 20% como para que no presione el precio tan hacia abajo y pues no quiebre al productor nacional, al agricultor nacional de arroz. Bueno, entonces, impuestos recuperables si los hay. Ya esto tiene que ver que, por ejemplo, si yo compro la máquina, la máquina, es decir, la planta eléctrica para venderla porque mi almacén es de venta de plantas eléctricas, entonces ahí sí recupero el IVA. Pero si no, si es para usarla como una propiedad, planta y equipo, pues entonces ahí no aplica. Eh, Más los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista. Miren esto, eh, al costo histórico hay que sumarle los costos de ubicación del activo, porque es que traer esa máquina de Barranquilla, de la zona franca de Barranquilla, hasta Sincelejo, eso tiene un costo, ¿eh? Un costo de transporte, hay que pagarle al ingeniero eléctrico para que pueda instalar la máquina una vez llegue acá a Sincelejo, eh, y dejarla y que la deje lista para operar. Entonces, fíjense, todo eso suma al costo histórico, que antes no. Antes esto se llevaba a gasto. Y formará parte también de la estimación inicial de costo el costo de desmantelamiento. ¿Qué es el desmantelamiento o retiro de un activo? Bueno, esto de desmantelamiento significa que la empresa tiene previsto que la máquina en 10 años ya deja de funcionar. Entonces hay que desmantelarla, hay que quitarla de ahí y ese costo de desmantelamiento eh, hay que pensarlo desde el momento en que se compra. Fíjense ustedes, hay que traer, hay que estimar ese valor futuro y traerlo a valor presente. Entonces, eso también hace parte del costo histórico. Y la adecuación del lugar cuando se retire, porque así como adecuamos, también tenemos que dejar el lugar nuevamente como estaba. Bien, entonces fíjense ustedes lo que implica la medición inicial bajo el costo histórico de una propiedad, planta y equipo. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Bueno, también es una política contable de medición inicial. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha, esto es importante, en la fecha de reconocimiento. Si el plazo, si el plazo se aplaza, si el pago se aplaza más allá de lo previsto, de los términos acordados, la entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. Esto es clave, miren, les voy a explicar. Una cosa es que yo compre esa planta eléctrica de contado y otra cosa es que la compre a plazos. ¿Ya? Porque si yo la compro, el proveedor me dice, bueno, me la pagas en 3 años o 4 años.
estamos hablando ya de ventas que superan ese tiempo, término corriente de un año. Entonces, ya allí, todas esas cuotas mensuales hay que traerlas a valor presente. Entonces ya el valor, el reconocimiento de la máquina no va a ser el mismo. Fíjense, no es lo mismo comprarla de contado que pagarla a crédito. ¿Por qué? Porque el reconocimiento no va a ser el mismo. Y la medición sobre todo. Bien, entonces eso en cuanto a la medición inicial. La medición posterior. Bueno, posterior, ¿por qué hay que medir posteriormente? Bueno, sí, claro, hay que medir posteriormente. ¿Por qué? Porque cuando uno compra una propiedad, planta y equipo, al mes hay que calcularle la depreciación. Esa es una medición posterior. O si la máquina se deteriora a los 3 días, a los 5 días, a los 10 días, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, hay que calcular ese deterioro, medir ese deterioro. Entonces, por eso se habla de medición posterior. Porque los activos, en este caso las propiedades, planta y equipo, también posterior a la fecha de adquisición, a la medición inicial, también sufre eh, este, posibles deterioros o depreciaciones que hay que estimarlas, hay que medirlas también. Entonces la entidad medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulado que haya sufrido dicho elemento. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es la depreciación y otra cosa es el deterioro. La depreciación es la pérdida de valor debido al uso del activo. En cambio, el deterioro sí es una falla. Es una falla. Yo puedo comprar un aire acondicionado. Si yo compro el aire acondicionado y a los 5 días o al mes, a los 20 días se le daña una pieza importante que vale 200.000 pesos, ya ese es un deterioro. Entonces ya hay que medir ese deterioro. Entonces la depreciación es distinta al deterioro. Otra, si la entidad posee propiedad, planta y equipo que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido para cada uno de los elementos por separado. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Yo compro, si yo compro un computador, un equipo de cómputo. Yo compro un equipo de cómputo, el equipo de cómputo, ustedes saben que viene con su monitor, su CPU, su teclado, pero muchas veces en la compra, uno compra el paquete y compra enseguida la impresora. Pero resulta que la impresora tiene un patrón de consumo, de uso diferente a las otras partes del computador. Una impresora se me puede deteriorar antes o después que el equipo de cómputo. Inclusive si yo tengo el negocio de venta de fotocopias y de impresión, la impresora inclusive puede dañarse primero. Entonces, ese patrón de uso es diferente. Entonces, la norma lo que me dice, bueno, si tú tienes esa propiedad, planta y equipo así, que contiene componentes principales, pues registra la impresora por separado. Regístrala, reconócela por separado. Ya. Y registra por separado, si tú lo quieres, el monitor y la CPU. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir esta política. Bueno, la tercera, la empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en disposición o no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo. O sea que la empresa va a dar de baja aquellas cuentas que se encuentran de activos fijos o de propiedad, planta y equipo que se encuentran en disposición
que no se espera obtener beneficios futuros económicos, beneficios económicos futuros, ya lo había dicho, y esta se correlaciona con la anterior. Entonces, si ella no me genera beneficios económicos futuros, entonces le tengo que dar de baja. Y la otra política, la entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuenta de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del periodo contable que se produjo. Bueno, esto tiene que ver con la venta de activos fijos. Y ustedes, me imagino que en los semestres anteriores vieron ese tema de utilidad en venta de activos fijos, cuando se vende un activo, si que la depreciación acumulada hay que revertirla y eso me va a dar a mí una utilidad o pérdida dependiendo del valor de venta del activo. Entonces se lleva a una cuenta de resultados. La entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia considere apropiada la siguiente información. Vamos a ver. Dice, la base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. O sea que hay que revelarlo. Cuando dice aquí revelará, quiere decir que hay que hacer unas notas a los estados financieros. Y en las notas hay que revelar qué base de medición estoy utilizando. Ya, si es costo histórico, valor razonable, etcétera. Bueno, en este caso es costo histórico. La vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. Esto de las vidas útiles es importante, porque esto cambió. Antes, en las normas locales, la vida útil estaba estimada en el decreto 2649. Entonces decía, no, que los activos fijos se depreciarán así. Por ejemplo, los edificios 20 años, los muebles y enseres 10 años, los vehículos 5 años. Entonces, ya eso está revaluado totalmente por las NIF, y las NIF le deja libre, deja libertad, digámoslo así, en libertad a la administración de las empresas para que ellos determinen la vida útil de un bien. Si yo compro un edificio y yo estimo que el edificio va a tener una vida de 50 años, bueno, esa es una estimación que es respetable por parte de la empresa. Entonces es clave lo de la vida útil, ya la vida útil la estima la empresa. Bueno, el siguiente, el importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del periodo contable que se informa. Bueno, entonces hay que informar, revelar también en las notas el importe en libros de la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro del valor. Si hubo un daño, hay que revelar cuándo fue el daño, es decir, la fecha, el valor, por qué se dañó, etcétera. Todo eso se hace explícito en las revelaciones. Y por último, la conciliación de los importes al inicio y final del periodo contable que se informa, donde se muestre adiciones, disposiciones, pérdida por deterioro, depreciación y otros cambios. Es decir, que se debe revelar en las notas a los estados financieros todas aquellas adiciones. Si el edificio tenía 3 pisos y en el año se construyó un piso más, bueno, hay que revelarlo. Si se usó, si la empresa vende electrodomésticos y la gerencia decidió disponer, por eso dice aquí disposiciones. Si la empresa decidió disponer de una nevera o de un televisor y para la oficina, entonces eso hay que revelarlo. Las pérdidas por deterioro que hubo, la depreciación y otros cambios. Entonces, fíjense, con esto yo quise mostrarle y explicarle, digamos que política por política, lo que son las políticas contables en cuanto a qué, a propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque solamente aquí les estoy poniendo el ejemplo de propiedad, planta y equipo, pero la empresa tiene que diseñar políticas para deudores, para efectivo y equivalente efectivo, para proveedores, para obligaciones financieras, para impuestos, etcétera. Entonces fíjense lo largo y profundo que es esto de las políticas y que son importantes porque hacen diferente a una empresa de otra, porque son digamos que individuales. Las políticas no se pueden copiar y pegar, no, responden a un estudio a la medida de la empresa. Bueno, y para terminar esta clase,
vamos a mostrarles un ejemplo donde ustedes van a entender con más claridad esto del reconocimiento de la medición. Veamos un ejemplo para propiedad, planta y equipo. Dice, el 1 de enero de 2016, la empresa compra de contado servidores y equipos de cómputo para el desarrollo de su actividad principal por valor de 200 millones. Los gastos de nacionalización, esto quiere decir que lo compró en el exterior, lo importó esos equipos de cómputo. Los gastos de nacionalización sumaron 8 millones. Traer el transporte de los equipos hasta las instalaciones de la empresa cuesta 2.500.000 y se estiman unos gastos de instalación y montaje, es decir, se le paga a un ingeniero eléctrico o un ingeniero de sistema para que quede en condiciones de funcionamiento, se le pagaron 3.500.000. También se calcula que estos equipos deberán ser renovados en 5 años, es decir, la empresa ya estima la vida útil. Pero muchas veces esto de la vida útil no es porque la empresa lo diga arbitrariamente la cifra, no, 5 o 10 años, no. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, en este caso que se están comprando equipos de cómputo, muchas veces en la referencia técnica viene la vida útil. Viene la vida útil. Por ejemplo, yo compré un videobin, es el videobin que yo llevo en las clases. Este videobin, en la referencia técnica me decía, mira, este videobin, la lámpara tiene una vida útil de 12.000 horas. A las 12.000 horas tienes que reponer la lámpara. Y la lámpara es el 80% del videobin. Entonces, en este caso, la vida útil incluso ya vienen estimadas por parte del proveedor, técnicamente. Bueno, y se estima que los costos de desmantelamiento, ya nosotros hablamos de desmantelamiento, serían de 2 millones. Entonces, desmantelar eso a los 5 años implica un valor de 2 millones de pesos, un desembolso de 2 millones, y eso aumenta el valor, el costo histórico de la propiedad, planta y equipo. Entonces, supongamos que para el año 4 algunos de los equipos sufren un deterioro por fallas del sistema provocadas por picos. Fíjense aquí, el ejemplo nos está mostrando un deterioro en el año 4. Fíjense que la vida útil es de 5 años. Entonces hubo un deterioro por fallas en el sistema provocado por picos en la energía y que se estiman en 10 millones de pesos. 10 millones es el valor del daño. Igualmente la empresa estima que el valor de salvamento de los equipos del 10% del costo total. Bueno, ¿qué es esto del valor de salvamento? Ustedes lo saben. El valor de salvamento es el valor de recuperación. Cuando un activo, cuando un bien está totalmente depreciado, la empresa puede estimar venderlo por un valor residual. En este caso es el 10% del total. O sea, puede ser vender los equipos de cómputo en 20 millones de pesos porque es el 10% de 200 millones. Y deprecia por línea recta. Entonces, veamos medición inicial. Aquí están estos valores que están aquí, veamos. Este es el valor de la factura, 200 millones, pero como los costos de importación y nacionalización son 8 millones, hay que sumárselo, también hay que sumarle los transportes, 2.500.000, 3.500.000 que cobró el ingeniero por la instalación y montaje, y el desmantelamiento se calcula en 2 millones de pesos. Ya, la vida útil es 5 años, el valor de salvamento 10%. Entonces, tasa de descuento proyectado 3%, quiere ser el IPC. El IPC es el índice de precio del consumidor por el periodo, es del 3% por cada año. El IPC, en este caso, en este ejemplo, es del 3%, es una tasa de referencia para tenerla en cuenta como tasa de descuento. Bueno, ustedes ven aquí valor presente del desmantelamiento. ¿Qué pasa con el desmantelamiento? Estamos estimando que en 5 años nos van a cobrar 2 millones de pesos. En 5 años, pero eso hay que traerlo a valor presente. El valor presente de 2 millones es 1.725.000. Vean la flecha aquí de dónde sale. Miren, valor presente es igual a valor futuro por 1 más la tasa a
a la menos n, es decir, 2 millones por 1 más la tasa del IPC proyectado anual es el 3%, a la menos 5, porque son 5 años, es traer dentro de 5 años ese valor a hoy. Entonces eso da 1.725.217. Ese es el valor presente de ese desmantelamiento. Bueno, entonces la pregunta que cabe es, ¿cuánto vale el equipo de cómputo? ¿Por cuánto se reconoce? La respuesta es, se reconoce por 215.725.000. ¿Oyeron? 215 millones. Ese es el valor por el cual hay que reconocer ese equipo ya medido, ya con su medición inicial. ¿De dónde salen los 215 millones? Bueno, de estas cifras que están aquí, excepto los 2 millones, porque hay que sumarle es el valor presente. Recuerden que lo vamos a reconocer hoy. Bien, entonces se lleva la 1528 equipo de cómputo y se lleva a un pasivo provisión desmantelamiento 1.725.000. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos pagando nada hoy. Ese valor no sale de caja ni de banco. ¿Qué es lo que sale de caja y banco? La suma de 200 más 8 más 2.500.000 más 3.500.000. Eso da 214 millones de pesos. ¿Qué es lo que sale de banco? Entonces, fíjense, esa es la medición inicial. Miren lo importante, lo que vimos en la teoría ahora rato, ya lo estamos viendo acá en un ejemplo, lo que es el reconocimiento y la medición. Clave, importante. Y la medición posterior, bueno, viene la depreciación de esos años. Aquí está hecho por año, pero la depreciación se hace mensualmente, pero para efectos del ejemplo, para no hacer asientos mensuales, la hice anual. Ustedes fíjense, 2016, 2017, 2018, ¿qué pasó? Se lleva depreciación 38.830.539 contra equipo de cómputo de depreciación. Es un gasto, la depreciación es un gasto. Pero ¿de dónde salen los 38? Bueno, vamos a ver. El importe a depreciar serían los 215 millones que ustedes ven aquí, 725.218, menos ese mismo valor por el 10%. Ya. ¿Por qué por el 10%? Hay que restarle el salvamento, el valor de salvamento. Entonces sería 194. El importe a depreciar serían 194 millones porque hay que restarle el 10%. Ahora, eso se multiplica por el 20%. ¿Por qué por el 20%? Porque la vida útil es de 5 años. 5 años. ¿Qué significa que la vida útil es de 5 años? ¿Y qué tiene que ver con el porcentaje del 20%? Bueno, quiere decir que en el primer año se deprecia un 20%, en el segundo un 20%, en el tercero un 20%, en el cuarto un 20%, en el quinto el 20% para completar el 100%. Es decir, por el primer año 20%. Entonces, eso da 38.830.539. Ese es el valor de la depreciación. Ese es el importe a depreciar. Y la medición posterior, cuarto año, vamos a hacerlo solamente para el cuarto año cuando hubo un deterioro. Miren, se lleva una cuenta que se llama deterioro en el PUC para NIF, deterioro valor propiedad planta y equipo 10 millones contra equipo de cómputo de deterioro. Es un asiento sencillo llevando el gasto del deterioro. Entonces piensen, este es el ejemplo claro de lo que es la medición. Bueno, ya la presentación tiene que ver con las notas a los estados financieros, es la tercera etapa. En esta etapa la presentación tiene que ver con la clasificación de los estados financieros, se pone en conocimiento de los terceros, verificando siempre que cada partida esté ubicada en la categoría correcta, es decir, si el bien se tiene para alquilar, para vender, ya lo que explicamos anteriormente. Esto tiene que ver la presentación. Fíjense que hoy en día, por ejemplo, la presentación de los estados financieros ha cambiado mucho, ya incluso se agrupan, ya no se muestra como antes la caja por separado y banco por separado, no, ahora se muestra
efectivo y equivalente de efectivo. Bueno, aquí con relación a la presentación de los estados financieros, aquí les dejo como material de lectura complementaria no evaluable toda una lectura interesante para que ustedes recuerden lo que es la presentación de los estados financieros. Entonces se debe tener en cuenta que para una correcta presentación de estados financieros y como principio básico, los ya mencionados estados bajos tienen que ser elaborados sobre base razonable. Además, dichos estados deben cumplir con la obligación de contener notas a los estados financieros que corresponde a la revelación. Entonces, ya entrar más en detalle sobre la presentación de los estados financieros es un asunto contable, por eso les dejo este material para que ustedes lo lean, lo estudien, es complementario, lo lean y lo estudien bastante esta noche y todas estas noches porque ustedes se acuestan tarde estudiando. Bien, y la última etapa, para terminar la clase de hoy, que es bastante extensa pero muy interesante, es la revelación, es la fase del proceso donde se explican los hechos económicos, porque, bueno, les voy a comentar lo siguiente. La verdad es que cuando un usuario que no es contador ve unos estados financieros, él ve cifras, solamente ve cifras, pero muchas veces no entiende lo que está allí. Entonces las normas internacionales de información financiera, y esto también viene de las normas locales, exigen que se hagan una revelación de lo que no se ve, lo que está implícito en la cifra. Entonces hay cosas que no se ven. Por ejemplo, ¿qué no se ve? Hay asuntos que no se ven en los estados financieros, como por ejemplo, en cuándo nació la empresa, qué políticas tiene con relación a las cuentas, a la cartera, con relación a los deterioros, con relación a los ajustes, con relación a si hay una demanda de parte de un empleado o de un tercero, etcétera. Si la empresa tiene 2 demandas, 3 demandas, una penal, una civil, todo eso hay que revelarlo en los estados financieros durante lo que pasó en ese periodo. Entonces, allí, en esta fase se debe explicar cómo cada movimiento registrado contablemente da cuenta de políticas contables internas de la organización y sobre todo deben darse a conocer las bases, los métodos, los juicios utilizados durante el proceso de transformación de la información. Bueno, entonces ha sido una clase bastante extensa, pero yo les aconsejo que, como va a quedar grabada, que la lean, la vean, que la estudien, que el video lo vean 2 veces, 3 veces, porque es importante para lo que viene, que ya más adelante vamos a entrar ya a las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya después continuamos con la razonabilidad de la información financiera en la próxima clase. Que pasen un feliz resto de tarde. Muy bien y hasta luego.